que ANAR significa Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo. Es una organización que nace en 1970 y que nace porque, de forma totalmente anecdótica, deciros que la presidenta de la Fundación ANAR, doña Silvia Moroder, que es también la fundadora, supo de 5 niños que estaban viviendo abandonados en un camión en el barrio madrileño de Vallecas. En 1970 los servicios sociales no tienen, imaginaos, ¿no?, nada que ver con lo que son hoy en día. Ella en aquel momento pensó que esos niños no podían seguir viviendo allí. Además, ella se enteró porque estaban cometiendo pequeños hurtos en los alrededores, y entonces pues lo que pensó es que había que recogerlos y lo que creó en aquel momento fue un modelo que era totalmente novedoso para la época, y es, en lugar de recogerlos en una gran institución, se recogieron pues intentando formar lo más parecido a una familia normal, ¿no? Allí se le colocaron 2 educadoras, también una psicóloga para que hiciese tratamiento a estos niños. También, por otro lado, se trabajó con las familias de origen, con unas trabajadoras sociales. Y bueno, pues enseguida empezaron a llegar más casos de niños que estaban en la misma situación y fuimos creciendo hasta alcanzar siempre en la Comunidad de Madrid un total de 11 hogares y más de 100 niños recogidos en estos hogares con estas características. La Fundación ANAR creó entonces una estructura de patronato, y en su patronato, también formado en su mayoría por mujeres, lo que pensaron, había allí personas de Colombia, de Perú y de México, y pensaron que este modelo podía ser perfectamente exportable a estos países de Latinoamérica, y se crearon y se abrieron hogares allí. En aquel momento pues fueron creciendo, pasamos a ser una ONG internacional, y básicamente este era el modelo. El modelo era hogares que tuviesen como máximo un total de 10 niños con 3 educadoras para que cada una de ellas se ocupase de 3 niños como máximo, 3 o 4, siempre con psicólogos, trabajadores sociales, etc. Entonces, en un momento, durante la década de los 70 y de los 80, fuimos creciendo, como os decía, en número de hogares. Pero en un momento determinado, ella, que siempre ha sido una mujer muy visionaria, se enteró en una plataforma internacional, se enteró de que existía un teléfono novedoso que se había abierto en Inglaterra, que era el Childline, que era una línea de ayuda a niños y niñas que estaba dando buenos resultados. Y también se había abierto también un teléfono, que era el teléfono a churro, en Italia, y que daba también muy buenos resultados y en cuanto a poder ayudar. Ella en aquel momento lo que pensó fue: ¿cómo que puede ayudar a muchos más niños a través de un teléfono? Pues esto funciona en estos países, tiene que funcionar en España, ¿no? Y luchó contra viento y marea para intentar abrir un teléfono, porque nadie entendía que en un teléfono de ayuda los niños pudiesen querer llamar para contar aquellos problemas que les estuviesen preocupando. Nadie creía que eso podía llegar a funcionar, ¿no? Y consiguió en aquel momento el apoyo de la ministra Cristina Alberdi, en 1994 estoy hablando, y ella en una rueda de prensa apoyó la apertura de este teléfono. Y siempre contamos como algo curioso, ¿no?, que dudábamos de si empezarían a llamar, porque claro, llegaba un momento en el que todo el mundo te decía: este teléfono no creo que funcione, ¿cómo va a contar un niño que su padre le pega? ¿Cómo va a contar que están abusando sexualmente de él o de ella, ¿no? Entonces, en aquella rueda de prensa el teléfono empezó a sonar, y deciros que desde hace 21 años el teléfono no ha dejado de sonar ni de día ni de noche. ¿Qué características tiene esta línea? Bueno, en la diapositiva anterior veíais también que en estos países, en concreto en Chile y en Perú, también hemos abierto líneas de ayuda a la infancia, y tanto Perú fue el primer país de Latinoamérica que tuvo un teléfono de ayuda a la infancia con estas mismas características que os voy a contar ahora. Ay, perdón, no sé qué pasa. Ya. Bueno, ¿qué servicios prestamos y qué líneas son las que tenemos desde la Fundación ANAR? Tenemos el 920-2010, que es un teléfono de ámbito nacional. Es este de aquí arriba. El ratón se ve, ¿verdad? El puntero del ratón. El 920-2010
es un teléfono que se abre en 1994, pero de forma prácticamente paralela empezamos a darnos cuenta de que la línea se colapsaba también por muchos adultos que querían contar situaciones de niños. Imaginemos un vecino preocupado en medio de la noche que está oyendo gritos y que no sabe cómo actuar. O un profesor, una profesora que está con un niño y que ve que tiene marcas y no sabe qué procedimiento tiene que seguir. O si debe de dar algún paso. O si en el centro escolar se niegan a llevar a cabo algún tipo de acción. Desde Fundación ANAR pensamos que había que crear un teléfono paralelo, que fue el teléfono del adulto y la familia, lo llamamos así, para que cualquier persona que estuviese dentro del entorno de un niño pudiese también recibir una atención, una ayuda para poder resolver ese problema que estaba quejando al niño. No es un teléfono para adultos, es un teléfono siempre orientado a la infancia. Luego, más adelante, abrimos el teléfono para casos de niños desaparecidos. Este es un teléfono corto. Como veis, es el 116000, es un número armonizado, común a todos los países de la Unión Europea. Formamos parte de una plataforma internacional que se llama Missing Children Europe, que lo que hace básicamente es el que trabajemos en red para poder localizar a cualquier niño desaparecido que esté dentro de las fronteras de Europa. Y el objetivo es que todos tengamos una misma forma de trabajo, unos estándares de calidad similares. En casos de desapariciones, básicamente, como no voy a entrar más en esto, simplemente explicaros, ¿no? Existen 5 tipologías de desaparición de un menor, que son las fugas. Hay que pensar que detrás de una fuga muchas veces hay situaciones muy graves detrás. No solamente hay casos de trastornos de conducta, como mucha gente piensa, hay muchos casos de abuso sexual, de malos tratos, etc. Están los casos de secuestro o sustracción parental, están los casos de menores inmigrantes sin papeles no acompañados en nuestro país. Están los casos de pérdida o accidente que se pueda producir, imaginemos en un centro comercial, un niño que se pierde o en una playa. Y por último, los casos desgraciados casos de fines criminales. Estos son los menos, pero también existen. Nuestra misión en este teléfono básicamente es dar apoyo a las familias, que no existe apoyo a esas familias, que muchas de ellas no pueden cerrar. Imaginaos la desaparición de un hijo, ¿no? Es quizá de las peores tragedias que puede tener un ser humano. Entonces, sobre todo porque no puede cerrar el duelo que supone esa desaparición. Y estas familias se ven muy solas. Nuestro objetivo ahí es acompañar a las familias, darles el apoyo psicológico que ellas necesitan. Además de, a través de un convenio que tenemos con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a nivel nacional, dar traslado, cuando es por fines criminales, inmediata transferencia de esa llamada a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como decía, y por otro lado también informar sobre cuestiones tan sencillas como cómo poner una denuncia, porque muchos padres piensan que hay que esperar 24 o 48 horas, porque es lo que dice la televisión y porque lo vemos en las películas, y es un mito y es un error. Y desde ahí informamos cómo deben de poner esa denuncia y cuándo deben de hacerla, etcétera, etcétera. Y como os decía también, el trabajo internacional, el hecho de que en un momento determinado, cuando hay cross-border, cuando hay cruce de fronteras dentro de la Unión Europea, nosotros trasladamos esa información entre los otros teléfonos de ayuda, porque como os decía, empezamos siendo 3 teléfonos de ayuda. Hoy en la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea tienen su teléfono de ayuda, y a nivel mundial ya son 198 países que trabajan y que todos estamos unidos a través de una plataforma que se llama Child Helpline International, que nos vincula y que nos permite también el que trabajemos en red para ayudarnos y para mejorar nuestras prácticas. También abrimos un servicio de email para cualquier persona que en un momento determinado prefiera hacerlo a través de un escrito, de un correo electrónico. Y actualmente estamos también abriendo un chat. De hecho, si tenéis interés, veréis que en nuestra página web también podéis hacer consultas a través de un chat, tanto niños como adultos, para cualquier problemática que esté afectando siempre a un menor. Las características de esta línea son las siguientes. Es un teléfono totalmente profesionalizado, exclusivamente está atendido por psicólogos y psicólogas. Exclusivamente. Es decir, detrás de ellos y trabajando en equipo hay un equipo de abogados y de trabajadores sociales que dan cobertura y asesoramiento a todas las llamadas. Pero siempre que un adolescente habla con nosotros, va a ser atendido por una psicóloga. Esto nos permite garantizar el anonimato y la confidencialidad, porque esta es una de las características que permite que salgan a la luz situaciones
que de otra forma pues permanecerían ocultas. Cuando un adolescente se da cuenta de que no le estamos mintiendo, que no le estamos engañando, que nosotros no vemos su número de teléfono, que no tenemos ninguna forma, salvo que él nos lo diga, de localizar dónde se encuentra y que no vamos a llevar a cabo ninguna acción que él o que ella no quiera, entonces cuando confía, cuando se abre y cuando nos cuenta lo que realmente le está preocupando. Estamos para cualquier dificultad que le pueda afectar, sea cual sea, 24 horas al día, y tenemos un servicio de teletraducción que nos permite el poder atender en prácticamente cualquier idioma que quisiera hablar con nosotros un adolescente. Como os decía, abogados y trabajadores sociales dan apoyo al equipo de psicólogos, pero siempre es una psicóloga la que se encarga de transmitir la información. ¿Por qué? Porque creemos que, vamos a ver, imaginemos en cuestión legal, ¿no? Es importante tener al abogado para que estudie, para que valore el caso, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos ocurre a los adultos que nos hablan los abogados o que leemos un escrito y parece que está en otro idioma? ¿Cuánto nos cuesta muchas veces el poder llegar a la comprensión? Por eso creemos que debe ser la psicóloga la que traslade esa información para asegurarse que primero lo adapta a la edad del llamante, a sus capacidades, porque no es lo mismo una niña de 17 años que una de 13, que una con discapacidad que una que no la tenga, por ejemplo, y asegurarse además de que ha comprendido y ha entendido las acciones que se tienen que llevar a cabo y sobre todo, y muy importante, reducir sus temores, explicarle los pasos que se tienen que dar y asegurar el hecho de que efectivamente en todo momento ella sepa lo que va a ocurrir, tenga sensación de control. El año pasado atendimos 363.183 llamadas, solamente en un año. Esto nos sitúa en una media de 1.000 llamadas diarias. Se dice pronto, pero detrás de cada una de esas llamadas hay un niño. Una niña con un problema serio que en un momento determinado se ha atrevido a contarlo. ¿Cuáles son las problemáticas que hemos atendido el año pasado? Pues veréis que es de todo tipo de problemas, de todo. Pero si nos centramos en aquellas que tienen que ver con las diferentes situaciones de violencia, veréis que en esta... ¿Se ve bien la gráfica o está muy lejos? ¿Sí? Veréis que en la gráfica, si sumamos maltrato físico, maltrato psicológico, situaciones de abandono, abuso sexual, agresiones extrafamiliares, violencia de género, violencia escolar y otros tipos de violencia, entonces nos encontramos con que es el principal motivo de llamada, la violencia. Casi el 40% de las llamadas por el teléfono del adulto de la familia y casi el 25% cuando son los propios niños los que hablan con nosotros. Eso no quiere decir que ellos identifiquen la violencia. Eso quiere decir que muchas veces nos están llamando por dificultades, por ejemplo, de relación, a veces de dificultades de relación familiar, o problemas en el colegio, o otro tipo de problema que le está pudiendo afectar o preocupar, y es la psicóloga la que con su exploración, con su pericia, consigue ir sacando a la luz el problema que hay oculto. Os diré que en situaciones de violencia de género este es uno de los grandes hándicaps, de los grandes problemas que tenemos. Porque las adolescentes que hablan con nosotros, afortunadamente muchas de ellas lo hacen contando, digo afortunadamente porque eso permite que salga a la luz, que de alguna forma se identifique el problema que tiene, gracias a que nos han llamado por otra cosa. Muchas veces nos cuentan, tengo un problema con mi madre o tengo un problema con mi padre, no me deja volver a casa. Y cuando la psicóloga explora por qué no te dejan, descubre que hay un caso de violencia de género. Los padres a lo mejor simplemente intuyen que hay un problema de relación, ven a su hija a sufrir y entonces están tratando de empujar la hora de vuelta, de regreso a casa, que es donde creen que pueden controlar. Pero están ajenos a la realidad de la situación que ella está viviendo. Y ella también, que es lo más grave, porque no es consciente de que lo que está viviendo es violencia de género. Entonces, bueno, como os decía, aquí vemos, ahí las problemáticas son muy diversas y vemos, como os decía, que el principal motivo tiene que ver con violencia. Pero como el motivo, no me quiero pasar de tiempo, quiero ver más o menos, muy bien. Como el motivo de estar yo hoy aquí, básicamente es hablaros de la violencia de género y del trabajo que estamos desarrollando con violencia de género,
bueno, pues vamos a centrarlo en concreto sobre las llamadas que tuvimos el año pasado. Recibimos básicamente 2 tipos de llamadas. Para eso tenemos un convenio de colaboración con el que en su día fue el Ministerio de Igualdad y actualmente es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, en la que todas las llamadas que se producen en el 016, siempre que hay una menor implicada o un menor que está viviendo, siendo víctima directa de la violencia de género, bien porque la viva dentro de su entorno familiar o bien porque si es una mujer está viviéndolo como adolescente a manos de su pareja, en aquel caso 016 nos va a derivar a Fundación ANAR y vamos a ser nosotros quienes atendamos esa llamada, gracias a este convenio que tenemos. El año pasado fueron 1.920 las llamadas de niños y niñas que sufrían la violencia de género. En concreto, 1.642 fueron estos niños que vivieron la violencia dentro de su propio entorno familiar. Fijaos que hay un tema muy importante aquí y es verdad que muchas personas yo creo que identifican mal y se ha hecho daño al extender esa idea, pero sí es verdad que bueno, pues yo creo que es importante también matizarla, ¿no? Y es que la violencia de género, cuando hablamos de nuestros propios referentes, cuando hablamos de nuestros padres, muchas mujeres que están sufriendo y aguantando, ¿no? Y te dicen, prefiero no irme de casa porque por lo menos así los palos los aguanto yo y protejo a mis hijos, te dicen esto. No se dan cuenta de que por ese deseo de protección, en muchas ocasiones, también están improntando ese modelo de referencia. No solamente se aprende a ser agresor, también se aprende a ser víctima, ¿no? Y esto muchas veces cuando ellos son capaces de identificarlo les da el impulso, el ánimo suficiente como para poner la denuncia, para seguir adelante y cambiar la situación que se está produciendo. Os decía, 1.642 situaciones en las que los menores están siendo víctimas directas. Y en total fueron 278 situaciones en las que la víctima directa era una menor de edad. Cuando fuimos al Ministerio, como decía, cuando era Ministerio de Igualdad, a explicar que nosotros estábamos teniendo muchísimas llamadas de adolescentes que eran víctimas de violencia de género, lo hicimos porque creíamos que había que darles visibilidad, porque era una situación real que se estaba produciendo en nuestro... Y sobre todo lo que nos alarmaba era esto que os estaba comentando antes, ¿no? Es decir, que es que no hay conciencia, no son conscientes. O sea, nuestros esfuerzos, lo que estamos haciendo en el día de hoy, lo que se está haciendo desde No Más Violencia, de ir a dar charlas y conseguir que las adolescentes sean conscientes, ese trabajo yo creo que está dando sus frutos y es muy importante, pero aún nos queda muchísimo camino por recorrer. Como os decía, claro, se vio inmediatamente y de ahí surgió esta 278 niñas. Dicho así parece muy poco, puede parecer poco, porque claro, si comparamos con 300.000 llamadas y cosas así, 278 personas, ¿os imagináis en una sala como esta cuántas personas son 278? Pues estas son las adolescentes y más de la mitad de ellas, cuando hablaron con nosotros, no llamaron por violencia de género. Hablaban con nosotros por otro problema. Y esto es lo que a nosotros nos parece de lo más importante. Os he puesto en esta gráfica lo que es la evolución de las llamadas que hemos tenido desde el año 2009, que es cuando empezamos con este servicio, hasta el 2014. Fijaos en el incremento progresivo, tanto de las llamadas como de los casos que supusieron, porque a veces un caso requiere varias llamadas. Y veis que el incremento es cada año. Si yo comparo ya el 2009 con el 2014, hemos multiplicado por muchísimas este tipo de llamadas, ¿no? Y esto tiene que ver básicamente con, entre otras cosas, con hacer difusión de este teléfono, que la gente sepa que puede llamar a este servicio y que hay un servicio que está, como decía antes, 24 horas. Yo digo que es casi un sueño hecho realidad. Imaginad que tenéis un problema y tú tienes un psicólogo disponible 24 horas de forma totalmente gratuita y anónima, al otro lado de la línea. Esto es lo que nosotros desde Fundación ANAR creemos que debemos de dar a nuestros adolescentes. Bien, entonces, básicamente, y por no extenderme mucho, os voy a explicar cuál es el trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Nos encontramos, por un lado, en que las llamadas por problemas sentimentales tienen muchas veces planteamientos de sentimientos de ambivalencia, dudas que hacen sospechar sobre la violencia de género.
Y nosotros ahí siempre vamos a hacer prevención. Nos parece esencial el trabajo de prevenir respecto a la posible relación de pareja en las adolescentes que puedan existir indicios de violencia de género. Por otro lado, también hay situaciones en las que hay llamadas de mucha gravedad. Cuando hablamos de mucha gravedad, significa que a veces tenemos que intervenir. No sirve simplemente a lo mejor con dar un recurso. Tenemos una guía de recursos con más de 20.000 recursos en Fundación ANAR. Somos la única guía que hay a nivel nacional con recursos de infancia. Es nuestro trabajo, nuestro día a día. Entonces, tenemos recogidos todos los recursos que existen en todas las comunidades autónomas y las estamos permanentemente actualizando para poder derivar correctamente en función de la llamada que nos estén produciendo. Pero a veces es necesaria incluso la intervención por la situación de riesgo o de desprotección que presenta la menor. Ante ese tipo de situaciones, gracias a ese convenio que tenemos con Policía y con Guardia Civil, de forma inmediata se reacciona a nuestra llamada. También formamos parte del propio sistema de protección. Somos reconocidos a nivel nacional por los servicios sociales, por nuestro trabajo en el día a día y, como decía la propia representante de Naciones Unidas, Marta Santos París, en un escrito que hizo a favor de Fundación ANAR, que es un reconocimiento que nos hacía, nos decía, el teléfono ANAR es la puerta de entrada al sistema de protección y nos sentimos como tal, integrados dentro de él, porque hay una respuesta, como decía, inmediata a nuestras llamadas. La experiencia nos dice que no existen dos llamadas iguales. Es verdad que tenemos